Muy buenos días, estimados estudiosos. Cordial saludo. Hoy vamos a llevar a cabo nuestro primer encuentro sincrónico de la asignatura de Fundamentos de Cálculo Integral. Bueno, entonces, pues voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos a dar inicio con este tema. Bien, como les decía, dentro de ese primer encuentro, hoy vamos a hablar de funciones. ¿Listo? Bien, entonces, pues hay un objetivo general, ¿listo? El cual consiste en caracterizar. ¿Listo? Los diversos tipos de funciones, teniendo en cuenta sus representaciones y les asocia a diferentes situaciones como modelos matemáticos. ¿Listo? Bueno, ahora bien, pues hay un orden del día. Vamos a tratar de hablar de todo lo que son las funciones, el dominio y el rango, su representación, cómo están clasificadas, algunas transformaciones, que son funciones pares e impares, y todo lo referente a álgebra de funciones y composición de funciones. ¿Listo? Bueno, lo primero y importante es tener en cuenta que cuando nosotros vamos a trabajar con funciones, trabajamos sobre un espacio que le denominamos el plano cartesiano. ¿Listo? Como ustedes pueden ver en su pantalla, el plano cartesiano está compuesto, ¿cierto?, de un eje vertical que llamamos el eje Y y un eje horizontal, el eje X. Y la intersección de estos dos ejes nos dan cuatro cuadrantes, es decir, cuatro espacios en los que podemos ubicar diferentes funciones. ¿Listo? Entonces tenemos el cuadrante 1, que es el cuadrante donde tanto X y Y son positivos. Tenemos el cuadrante 2, donde X es negativo y Y es positivo. Tenemos el cuadrante 3, donde tanto X como Y son negativos. Y el cuadrante 4, donde X es positivo y Y es negativo. ¿Ok? Bueno, ahora, dentro de un plano cartesiano, lo que nosotros ubicamos son coordenadas. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta, ¿listo?, que una coordenada es un valor, ¿cierto?, que está compuesto por una cantidad en X y una cantidad en Y. ¿Listo? Entonces X, Y. ¿Ok? Ahora bien, dentro del plano cartesiano nosotros tenemos que esas coordenadas X y Y tienen nombres especiales. Entonces todos los valores que ubiquemos respecto a Y, ¿cierto?, o que tengan valor en Y las vamos a llamar las ordenadas, y los que tengan valor en X las vamos a llamar las abscisas. Entonces X toma o asume el nombre de abscisa y Y asume el de coordenada. Entonces si nosotros miramos el punto A en este ejemplo, nos damos cuenta que este punto A tiene una coordenada de 2,1, ¿cierto? Es decir, que tiene una abscisa 2 y una coordenada 1. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta eso. Ahora bien, una vez que tenemos claro qué es o cómo es que nosotros llevamos a cabo las funciones, es decir, en qué espacio podemos trabajar las funciones, que es el plano cartesiano, entonces ahora sí es importante definir qué es una función, ¿cierto? Y una función es sencillamente una relación que se establece entre dos cantidades, ¿listo? En el que nosotros relacionamos un valor de una primera variable, que podemos llamar una variable independiente, que conocemos como X, con un único valor de la variable, de una segunda variable, en este caso vamos a llamar Y, ¿listo? Y que hace la variable dependiente. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, listo, nosotros tenemos un valor para X que se relaciona con un único valor de Y. ¿Listo? Y por ejemplo, X2 tiene un valor que se relaciona con un único valor en Y. ¿Listo? Ahora que X1 y X2 tengan el mismo valor es otra cosa, pero X y Y tiene cada uno un único valor. X1 tiene un valor, Y2, X2 tiene otro valor. ¿Listo? Generalmente en las funciones nosotros solemos denominar a una función como Y igual a f de X. Es decir, que Y depende de la función que se evalúa en el punto de X. ¿Listo? Eso es lo que nosotros denominamos a una función o la forma en que la representamos. ¿Listo? Asimismo vamos a ver que
esos conjuntos, esos valores que relacionamos, X y Y, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de valores A y un conjunto de valores B, y los valores de A se relacionan con uno de B, ¿cierto? A esa relación le llamábamos función, que fue lo que acabamos de ver. Pues entonces a esos valores que tiene A los vamos a llamar dominio y a los valores que va a tener B, el conjunto B, los vamos a llamar rango, ¿ok? Entonces eso nos da pie para definir qué es el dominio y el rango, ¿sí? Y es una forma muy sencilla de hablar, ¿ok? Pues el dominio, ¿listo? Son todo el conjunto de valores que están sobre la variable independiente, es decir, sobre la variable X, ¿listo? Y Y, pues claramente es todo aquel subconjunto o conjunto que está formado por aquellos valores que va a tomar dicha variable cuando mi función está evaluada en ese punto X. ¿Listo? Se lo puede ver acá. Entonces, para ser más claro, yo tengo un valor en X, ¿cierto? Y ese valor de X hace parte de mi dominio. ¿Listo? Suponga que ese valor es 2, ¿ok? Y ahora yo voy a hallar el rango. El rango está compuesto por un conjunto de valores que dependen, ¿cierto? De la función evaluada en ese punto que yo puse como aquí, X, o sea, en ese caso 2. ¿Listo? Entonces, para hacer un ejemplo un poco más claro, ¿listo? Ustedes me permiten, yo hago lo siguiente. Voy a abrir aquí este, ¿listo? Vamos a seguir proyectando esto, ¿ok? Bien. Entonces, supongamos que yo tengo una función, voy a escribir aquí, tengo una función f de x igual a 3x, ¿cierto? O recuerden que f de x es lo mismo que tener y, ¿cierto? Entonces, si mi x, si mi x es 3, ¿cierto? Regálenme un segundo, voy a borrar acá, voy a cambiar de valor. Mi x es 2, supongamos, ¿cierto? Mi y o mi f de x, ¿cuánto es? Entonces mi f de x será 6, porque yo reemplazo esta x por 2, entonces 3 por 2, 6. ¿Listo? Entonces miren que 2 hace parte del dominio y 6 hace parte del rango, ¿ok? Y eso es lo que nos dice aquí, ¿ok? Ahora bien, es importante tener en cuenta que también vamos a reconocer que esos valores que tome y se van a definir que es la imagen de x bajo la función que tenemos. ¿Listo? Entonces, fundamental eso. ¿Ok? Entonces, por ende, es que ustedes van a encontrar en otros textos que el rango sencillamente es un subconjunto de y formado por todas las imágenes de los números que tenemos en x. ¿Listo? Entonces, muy fácilmente lo van a ver. ¿Vale? Ahora bien, hay muchas formas de representar nuestras funciones. ¿Listo? Lo podemos hacer de forma verbal, de forma numérica, de forma visual o de forma algebraica. Entonces, ¿cómo es de forma verbal? Como ustedes ven en el ejemplo, es cuando nosotros expresamos lo que dice la función en palabras. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice la población humana en el tiempo T medido en años. ¿Eso qué nos está diciendo? Que mi población humana, ¿m? Cualquiera, vamos a definirla como P de T, como P, ¿cierto? Esa población humana va a tener un comportamiento respecto al tiempo. Por eso se dice P de T. ¿Listo? Esa es la forma en cómo se maneja. Y que ese tiempo que nosotros vamos a evaluar esa función se mide en años. ¿Ok? Ahora, hay otra forma que es la numérica, es cuando organizamos una tabla. Entonces, ejemplo, siendo con la de la población humana tenemos que en un tiempo cero, cuando voy a hacer el análisis de mi función en tiempo cero, hay 1.000.000 o hay 1.650.000.000 de personas en un momento. ¿Listo? Pero pasados 10 años, porque decimos que el tiempo se maneja en años, pasados 10 años ya hay 1.750.000.000 de personas. Y pasado, por ejemplo, 40 ya hay 2.300.000.000 de personas y así sucesivamente. Entonces,
Esa es la forma de expresarlo de manera numérica. ¿Listo? Cuando yo pongo en una tabla y relaciono en una tabla el tiempo y la cantidad de población. ¿Listo? Pero eso, esa forma numérica yo la puedo llevar a una forma visual y es creando una gráfica. Entonces la gráfica lo que me muestra es la relación entre las variables de población y tiempo. ¿Listo? Pero de manera visual. Entonces yo aquí puedo establecer puntos y veo cómo se comporta la población en un determinado tiempo. ¿Listo? Entonces puedo decir, mire, eh, transcurridos 10 años, más o menos, ¿cierto? Hay mil, hablemos 1.700 millones de personas. Entonces contando que aquí sean 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Entonces estas son 1.750 estaría por acá donde se ve el punto azul. ¿Cierto? Listo, entonces aquí tendríamos un punto de relación y así sucesivamente. Pero esa es la forma algebraica, era como la que iniciamos y es la manera matemática o la expresión matemática algebraica que me permite expresar dicha función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que P de T, que es la población en términos de tiempo, es igual a 1,43 por 10 a la 9 por 1.01395 a la T, ¿cierto? Y eso es una forma de expresar, ¿cierto? Mi representación o mi función, ¿listo? Entonces solo es una manera y todas están muy relacionadas porque claramente de esa expresión que me den como función yo puedo sacar una tabla, yo puedo sacar una, una gráfica y claramente puedo expresar lo que me está diciendo esa función en palabras. Entonces todo se relaciona. Bien, ahora, como veíamos, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de las cuatro formas en cómo podemos representar una función. Entonces tenemos el ejemplo verbal que P de T es la población del mundo en un instante de tiempo dado, ¿cierto? Que algebraicamente esa expresión la podemos dar como una fórmula matemática, ¿listo? Y entonces aquí tenemos otro ejemplo que es el área de un círculo. Y el área del círculo es una función donde R es mi variable independiente y A es mi variable dependiente, ¿cierto? Entonces A depende de los valores que tome R. Listo, y eso lo sabemos en este punto. Visualmente, claro, también tenemos una gráfica, ¿cierto? Entonces el comportamiento de una variable respecto a la otra en forma gráfica. Entonces aquí tenemos, mire, cómo se comporta la relación entre la aceleración, ¿cierto? Y el tiempo durante un terremoto. Entonces mire cómo se mueve la Tierra o cómo se acelera la Tierra, ¿cierto? En un determinado tiempo. ¿Listo? Entonces hablan de centímetros sobre segundo cuadrado. Son las unidades. Bien. Bueno, eso es importante notarlo. Cuando ustedes trabajan en una forma de visualización gráfica, siempre es importante mostrar las unidades y las variables que se están representando. Entonces en el eje X tenemos el tiempo dado en segundos y en el eje Y la aceleración dada en centímetros por segundo. Siempre debemos dar las unidades para saber cómo se está trabajando y la equivalencia entre ellas. ¿Listo? Entonces, fundamental eso. Ahora bien, miremoslo desde el método numérico, como les decía. Entonces aquí tenemos el costo de enviar una carta, ¿cierto? A través de correo, manejándola en primera clase. Entonces nos manejan el peso en onzas y el costo en dólares. Entonces si la carta pesa, está entre 0 y una onza, entonces nos cuesta $0.37. Si está entre una onza y 2, nos cuesta 0.60, así sucesivamente. Recordemos que cuando hacemos encomiendas, las encomiendas no las cobran por peso, ¿no? Nos dicen, mire, a usted le pesa esta mercancía tanto, el costo o el flete de esa mercancía es tanto. Entonces se da de acuerdo al peso. Bueno, vamos a revisar si hay alguna inquietud y si no, continuamos. Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, entonces ahora que sigue, la notación de funciones. Entonces dentro de la notación de funciones, lo que estamos hablando es de cómo se escribe una función. ¿Listo? Entonces una función se puede escribir de forma implícita o de forma explícita. ¿Listo?
Entonces nosotros recordemos que una forma explícita es cuando nuestra variable independiente no se ve despejada totalmente, ¿cierto? De nuestra variable independiente. Entonces la tenemos todo en un solo grupo. ¿Listo? Cuando hablamos de forma explícita es cuando nuestra variable dependiente está despejada y nos permite ver cómo se comporta en términos de la variable independiente, perdón. ¿Listo? Entonces aquí vemos que Y está despejado, vemos que Y va a depender de X de alguna manera. ¿Listo? Y ahora bien, esa forma de verlo, esta última, nosotros podemos llevarla a una notación de funciones cuando ponemos f de x es igual. ¿No? Entonces, ¿qué implica f de x? F de x me está diciendo que la función que tengo que depende de x tiene el siguiente comportamiento. Entonces, cuando yo quiero generar una tabla de datos, debo revisar, darle valores a mi variable independiente y mirar cómo se comporta la función cuando esa variable independiente asume ciertos valores. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos diferentes funciones y es importante recordar que f de x es una de las tantas maneras de nombrar una función, ¿cierto? O sea, la forma es la misma. Hay una función llamada f que depende de una variable que llamamos x, ¿listo? Pero nosotros podemos cambiar mucho, podemos tener f de t, es decir, que una función depende de una variable t, o tenemos una función g de s, es decir, que hay una función que se llama g que depende de una variable que se denomina s, ¿cierto? Lo que usted tiene dentro de los paréntesis siempre va a ser la variable independiente, ¿ok? Ahora bien, como veníamos hablando en momentos anteriores, todas las funciones tienen unos elementos importantes, ¿cierto? Y dichas funciones, dichos elementos son el dominio y el recorrido, que también se conoce como el rango, ¿ok? Entonces, miremos, nosotros ya definimos que el dominio de una función, ¿cierto? Es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Es fundamental decir que el dominio se define como dot de f de la función, ¿cierto? De la variable independiente. ¿Listo? Así se define el dominio o se simboliza para decirlo de mejor manera. ¿Ok? Ahora bien, es importante tener en cuenta, ¿cierto? Que cuando nosotros ya definimos el dominio, ¿cierto? Y vamos a buscar ese llamado rango o recorrido, entonces esos valores que asuma mi función, todo ese conjunto de valores que asume mi función debido a la variable independiente, es lo que nosotros denominamos recorrido o imagen de la función. Y se puede colocar o como reds f o in f. ¿Listo? Y es lo mismo. ¿Ok? Es el rango, el recorrido que hace mi función. Ahora bien, no dejemos de olvidar, ¿cierto? No olvidemos que la función sencillamente es una relación que le asigna a cada valor de la variable independiente un valor de la variable dependiente. ¿Listo? O como bien lo dicen, lo ven ustedes en la diapositiva, sencillamente a cada valor del dominio, ¿cierto? Se le asigna uno y solamente un elemento del recorrido. ¿Vale? Bien. Entonces, por ejemplo, mi dominio para esta función que es una parábola, ¿cierto? Cuando mi dominio vale 2, a ella le corresponde un único valor de su recorrido, que puede ser 4. ¿Listo? Porque ese es el recorrido, los valores que están en Y. ¿Ok? Bueno. Ahora, si miramos muchos ejemplos, ¿cierto? En nuestras gráficas tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a la raíz de x menos 1. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos analizar, venga, analicemos bien. Si yo le empiezo a dar valores a x, ¿cierto? Voy a darme cuenta que si le doy un valor como menos 1, ¿cierto? O 1 siquiera, empecemos por 1, si le doy 1, 1 menos 1 0 y la raíz de 0 no existe. Entonces, des en cuenta que x ya no puede ser 0. Si le ponemos menos 1, un valor negativo a x, menos 1 me da menos 2, me da una raíz negativa, es decir, está dentro de los imaginarios. Es decir, que no funciona. Y si pongo valores negativos cada vez más
hacia mi izquierda, como menos 2, menos 3 o menos 4, ¿cierto? Mi función no va a existir. ¿Eso qué me implica? Que mi función empieza a existir desde 1 en adelante, es decir, valores mayores a 1. Si le pongo 2, 2 menos 1, 1, raíz de 1, 1. Si le pongo 3, 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Y raíz de 2, 1.44. Y así sucesivamente. Si le pongo 4, 4 menos 1, 3. Y raíz de 3, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos teniendo. En conclusión, podemos decir que nuestro dominio, es decir, los valores que están en X, son todos los X mayores o iguales a 1, ¿cierto? Entonces podemos tener. Ahora bien, el dominio. El dominio va a depender de las valores que tome la función cuando se evalúa en cada punto de la, ¿cierto? Entonces, miremos lo siguiente. Des en cuenta que el dominio no va a ser negativo. Miren que sobre y en los negativos no hay. También va a ser solo sobre los positivos. Entonces el dominio va de 1 hasta infinito. Y el rango va desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Si ustedes miran la función tangente, por ejemplo, van a darse cuenta que el rango de mi función, es decir, los valores que están sobre y van de menos infinito a infinito, pero en X van a ser valores que sean diferentes de pi medios, ¿listo? Más un factor por pi, es decir, donde hay asíntotas, ¿listo? Entonces, ¿eso qué implica? Que mi función, el rango es limitado, ¿cierto? Yo solo voy a estar entre ciertos valores, ¿listo? Y ciertos valores de pi. Entonces, por ejemplo, vamos a estar entre pi medios, ¿cierto? Y 3 pi medios, ¿ok? Entonces, importante revisar eso. Bueno, bien. Aquí hay otros ejemplos que ustedes pueden analizar, ¿cierto? En donde, por ejemplo, mi función está constituida, parece ser por dos funciones, listo, debido a los intervalos que se tienen. Entonces, por ejemplo, de 0 a 1, o bueno, de menos infinito, porque se en cuenta que en X puede seguir creciendo, entonces de menos infinito a 1, mi función tiene un comportamiento, pero de 1 hacia infinito, mi comportamiento es diferente. Entonces, por eso el dominio, desde cuenta que la función no se corta, puede ir de menos infinito a infinito, pero en el rango la función nunca baja o nunca es negativa, entonces por eso va de 0 hacia infinito, porque es en ambas direcciones va a crecer la función, ¿cierto? De manera positiva. Listo. Bien, vamos entonces a tocar otro tema y vamos a revisar si hay alguna inquietud mientras hablamos del otro tema. Vamos a mirar si hay preguntas. Veo que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Pues, vamos a hablar de las funciones inyectivas, sobreinyectivas y biyectivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Idealmente, nuestra función, o cuando nosotros hablamos de funciones, normalmente hablamos de que tenemos dos grupos, ¿cierto? Y el grupo A se relaciona con un único elemento del grupo B, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí que, por ejemplo, este puntico, que puede ser cualquier valor, se relaciona únicamente con un puntico del B y este con un puntico del B. Y este valor del A se relaciona únicamente con este punto del B y este, que es diferente a este, se relaciona con un único valor de B. ¿Listo? Que estos dos puntos puedan tener el mismo valor de B no importa, porque por eso dice que un elemento de X se relaciona únicamente con un elemento de Y, más no dice que Y se relaciona únicamente con un valor de X, eso nunca se dice, ¿listo? Pues hay que tener en cuenta eso. Pero tenemos otro tipo de funciones, ¿cierto? Podemos clasificar las funciones de alguna manera, como funciones no sobreyectivas, funciones sobreyectivas no inyectivas y función biyectiva. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que lo que pasa cuando hablamos de funciones inyectivas es que las imágenes de los elementos son distintos, ¿listo? Y pues obviamente estas también son distintas, es decir, que cada elemento del grupo A le pertenece un elemento de B que es diferente a cualquier otro. Entonces miren que este punto de A le pertenece B, este B,
este de A le pertenece a este B. Entonces, todos tienen valores diferentes. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de funciones sobreyectivas, listo, estamos hablando de que cada elemento del dominio es imagen de algún elemento del rango, pero no implica que esos elementos del rango deban ser diferentes, como en este caso. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, estos dos valores de mi dominio tienen un mismo valor en su rango, lo que nunca sucedía aquí, porque aquí cada valor del dominio tiene un valor para su rango diferente. Entonces aquí sí puede pasar. ¿Mm? Y finalmente la biyectiva, ¿mm?, implica que pues los elementos se relacionan uno a uno, ¿ok? Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, cuando hablamos de los tipos de funciones, pues claramente hay diversos tipos de funciones. No, creo que ustedes han podido ver funciones que son una línea recta, otras funciones que tienen alguna curvatura, ¿cierto? Pero entonces, de acuerdo al tipo de curvatura, por ejemplo, de acuerdo a a la trayectoria que muestre, por decirlo de alguna manera, esa función en su gráfica se suelen denominar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, tenemos las funciones que son constantes, las funciones que son afines o lineales, las funciones cuadráticas, las cúbicas, perdón, las funciones racionales, las funciones de valor absoluto, entre otras. Entonces, miremos algunas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos una función que dice que es f de x igual a x, ¿cierto? Es una función lineal, ¿listo? Con unas condiciones. Condiciones como por ejemplo que su pendiente es creciente, listo, que está pasando por el punto de corte, etcétera. Si miramos esta función que dice f de x igual a x cuadrado, tenemos que es una función cuadrática, ¿cierto? Entonces tiene una curva, ¿listo? Si miramos la función cúbica, mire que aquí hay otro tipo de curva, ¿listo? Si miramos una función de raíz, ¿cierto? Miren cómo se comporta. Si miramos la función seno, ¿cierto? Entonces, cada función, de acuerdo a algunas características, tiene un comportamiento. Bueno, ahora bien, si ustedes miran, por ejemplo, la función valor absoluto, idealmente siempre me da o tiene un rango positivo. ¿Listo? Así el dominio tenga valores negativos y positivos. Bien, bueno, ahora, es importante establecer, porque a veces hablamos de lo que es una relación, una función, pero es importante tener en cuenta lo que es una relación. Sencillamente una relación, pues es como se lee en la diapositiva, es cualquier colección de pares ordenados. ¿Listo? Eso implica que un elemento de A, ¿cierto?, se asocia a un elemento de B. ¿Listo? Pero en ese mismo orden de ideas, entonces cuando decimos que una función es una relación, donde para cada elemento de la variable independiente hay un elemento de la variable dependiente. ¿Listo? Entonces acá. Aquí. Ahora, hay unas ciertas transformaciones que se manejan, ¿cierto?, dentro de las funciones, ¿listo? Y una de las más comunes es la traslación. ¿Listo? Entonces miremos lo siguiente. Nosotros tenemos una función original que llamamos f de x. ¿Listo? Si esa función original a esa x se le resta un valor c, nuestra función se va a trasladar horizontalmente ese es valor de c unidades a la derecha. Si lo que sucede es que en cambio de restar se suma, entonces la traslación va a ser esa cantidad de unidades c, pero hacia la izquierda. Ahora bien, si lo que sucede es que a la función completa se le resta c, la función va a desplazarse hacia abajo. ¿Listo? La cantidad de unidades c. Pero si lo que hace es sumársele, entonces se va a subir nuestra función. ¿Ok? Ahora bien, hay otras transformaciones como son las de reflexión. Entonces hay reflexión para el eje X, para el eje Y, ¿listo? Y reflexión con respecto al origen. Y entonces son las que ustedes pueden ver aquí. Nosotros hablamos de una reflexión respecto a Y cuando decimos que es menos f de x, es decir, que toda nuestra función está haciendo
multiplicada por un valor negativo. Pero es muy diferente cuando únicamente la variable independiente es la que es multiplicada por un valor negativo. Entonces tenemos una reflexión respecto a y. ¿Listo? Y cuando tenemos ambos signos, tanto para toda la función como para la variable, decimos que hay una reflexión respecto al origen. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ver eso en esta gráfica. Miren, tenemos nuestra función original, que es x cuadrado. Si a x cuadrado como tal, ¿cierto? Le sumo 2, como dice aquí, ¿qué esperaría? Que mi función se corra hacia la izquierda. Miren, esta es mi función original. Cuando le grafico solo x cuadrado, obtengo esto, ¿cierto? Pero si a todo lo que está, ¿cierto? Dentro de ese x le sumo 2 unidades, ¿cierto? Esa función se me corre a la izquierda. Miren, una cosa es sumarle a x, como sucede aquí, y otra cosa es sumarle dentro de x. ¿Listo? Entonces, muy diferente. Cuando mi función, como les decía, se le suma a x, a toda la función, una cantidad, ella se sube. ¿Listo? Ahora miremos la reflexión. ¿Qué pasa aquí? Que aquí tenemos es menos x cuadrado. Des en cuenta que lo que estoy haciendo es una reflexión respecto a x. Entonces miren cómo se comporta mi función. Pero si es con respecto a, o sea, dentro de mi función, miren que la reflexión se comporta diferente. ¿Listo? Y es sobre el eje y. Entonces en cuenta que aquí lo que tenemos es una traslación, en este último ejemplo, una traslación a la izquierda, porque miren cómo se comporta la gráfica, y una reflexión. ¿Listo? Bien, ahora vamos a empezar a hablar de algunos elementos, como es que es una función creciente, decreciente, constante. Generalmente, estos conceptos los vemos a partir de la función lineal. Entonces, para determinar si una función, ¿cierto?, es creciente, decreciente o constante, debemos analizar un dato importante y es la pendiente de dicha función, ¿cierto? En este caso, como les digo, es una función lineal, pero, ¿listo? Nuestra función lineal en primer lugar tiene una forma. Esa forma de la función lineal es igual a y igual a mx más b. Hablamos de que es una función lineal sencillamente porque el grado de la variable independiente es 1. ¿Listo? Entonces se conoce como función lineal. Bueno, dentro de la función lineal hay varios elementos importantes. Además de la variable dependiente y de la variable independiente que es x, hay otros dos términos como son m y b. M para una función lineal representa la pendiente, es decir, el grado de inclinación de esa función. Y b es el punto de corte con respecto a el eje y. Ahora bien, les decía que esta forma de nuestra función, listo, que conocemos como función lineal, nos va a dar una línea recta, ¿ok? Como ustedes pueden ver ahí. Pero la forma, la inclinación, el sentido de dicha función va a depender de algo que es la pendiente. Entonces, si nosotros tenemos una pendiente mayor a 0, decimos que es una función creciente. Si nuestra pendiente es menor a 0, decimos que nuestra función es decreciente. Y si nuestra pendiente es igual a 0, decimos que nuestra función es constante. ¿Listo? Ahora bien, dentro de una recta, dentro de una curva, nosotros podemos establecer por intervalos qué tipo de función tiene, de acuerdo al intervalo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función aquí, que es una curva. Entonces, vamos a analizar de A a B, ¿cierto? Cómo se está comportando en función, porque se encuentra que en B ella ya cambia, ¿cierto? Su comportamiento, y de C en A D vuelve y cambia. Entonces, analizamos de A a B qué pasa. Entonces, de A vemos que nuestra función es creciente, ¿sí? Porque si yo trazo sobre este punto, un punto cualquiera de la línea, una recta, veo que la recta es creciente. De B a C, de B a C puedo tomar cualquier punto y pasar sobre ese punto una recta tangencial, listo, a dicho punto, para mirar cómo se comporta esa recta tangencial. Listo, entonces aquí vemos que si la trazamos de esta manera, aquí no puedo, no tengo cómo marcar, si la trazamos de esta manera, ¿cierto? Vamos a ver que va a ser una función decreciente y aquí vuelve a ser creciente. ¿Listo? Bien,
Vamos a mirar si hay alguna inquietud y si no, proseguimos. Bueno, veo que no hay preguntas. Vamos a continuar. Listo. Entonces, bien. Ahora, nosotros podemos también clasificar nuestras funciones como funciones pares o impares. ¿Listo? Entonces decimos que denominamos una función f, ¿cierto? Tenemos una función f. F es par si al tener la variable independiente multiplicado por un menos, eso es igual a que mi función fuera únicamente fx. ¿Listo? Es decir, como si halláramos el valor absoluto de dicha función. Entonces, las funciones son pares para todo x en el dominio de f. Es decir, siempre me va a dar positivo. ¿Listo? Se refleja lo mismo. La función es impar cuando tenemos que, cuando nuestra función f menos x es igual a menos f de x. ¿Listo? Entonces ustedes van a poder ver eso con más claridad dentro de nuestra imagen. Entonces, den en cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos que este pedazo de mi función, ¿cierto? Que es f de x, es lo mismo que este pedazo que es f de menos x, ¿cierto? Entonces son simétricas. ¿Listo? Entonces, cuando hay simetría respecto al eje y, hablamos de que la función es par. ¿Ok? Ahora, cuando la simetría es respecto al origen, como se ve aquí, miren que aquí se ve simétrico respecto a acá, hablamos de que es una función impar. ¿Ok? Ahora, pues aquí hay algunos ejemplos dentro de esta gráfica que nos pueden eh, hacer un poco más claridad frente a lo que es una función par e impar. Entonces, por ejemplo, nos dan, determinen si las siguientes funciones son pares, impares o ni par ni impar. Entonces, dan la primera, f de x menos x a la 5 más x, ¿cierto? Entonces, tenemos esta función. Para comprobar si mi función es al menos par, por ejemplo, como decíamos acá, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Debo hacer menos x. Si al hacer f de menos x me da igual que f de x, digo que mi función es par. Entonces, solo reemplazo. Entonces, pongo aquí menos x a la 5 más menos x. Recuerden que reemplazo, ojo, mire, reemplazo x por menos x. ¿Listo? Entonces resuelvo. Menos x a la 5 es menos x y más por menos menos nada, menos x menos x. Y eso es igual a menos factor de x a la 5 más x. Es decir, que es, de acuerdo a este, sería menos f de x. Es decir, que nuestra función debe ser impar. Y mire, nuestra función es impar de acuerdo a las condiciones dadas. Listo, si realizamos el siguiente ejercicio, tenemos menos x igual. Entonces, nuestra función es 1 menos x a la 4. Entonces decimos 1 menos x a la 4, ¿cierto? Menos x a la 4 es x a la 4, ¿cierto? Y entonces me queda que es 1 menos x a la 4, es decir, únicamente g de x. O sea, me va la misma función. Listo, entonces decimos que la función es par. ¿Ok? Bien. Oh, bueno. Finalmente, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos venido hablando, ¿listo? Nosotros podemos aún ser más categóricos con las funciones y hablar de funciones constantes, lineales, cuadráticas y cúbicas. ¿Eso qué va a depender? Va a depender del grado de nuestra variable independiente. Entonces, por ejemplo, la primera, donde el grado es 0, es decir, que tendríamos x a la 0. Como x a la 0 es 1, pues entonces únicamente esa función va a depender del valor a. Y entonces hablaríamos de una función constante. Si el grado de mi función es 1, ¿cierto? Como se ve aquí, entonces hablamos de una función lineal. Si el grado de mi variable independiente o el mayor grado de mi variable independiente es 2, pues es una función cuadrática. Y así sucesivamente. Si el mayor grado de mi función independiente, en este caso es 3, pues va a ser una función cúbica. Ten en cuenta que las funciones, ¿cierto? Lineal, cuadrática y cúbica, y seguimos aumentando, siempre van a tratar de tener un término multiplicado por la variable más b. Luego el término al cuadrado más la variable independiente de primer grado más c y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Entonces, hablemos primero de la función constante.
Entonces, como ustedes pueden observar, pues una función es constante si la variable dependiente toma siempre el mismo valor. ¿Listo? Entonces, siempre que yo cambie, va a tomar el mismo valor. Entonces, mire, la pendiente va a ser cero y la función, como ustedes pueden ver, siempre va a ser una línea paralela a mi eje horizontal. ¿Listo? Entonces, eso implica que va a ser una recta horizontal. ¿Listo? Ok, bien. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos? ¿Qué ejemplos tenemos de función constante? Pues la estatura a lo largo de un día. También tenemos la velocidad de la luz en el vacío. ¿Listo? O la cantidad de energía en un sistema cerrado, o la carga eléctrica mínima del electrón, ¿cierto? Siempre son valores constantes, nunca cambian, ¿cierto? Así transcurre, por ejemplo, el tiempo en el caso de la estatura a lo largo del día. Ahora bien, vamos a hablar de la función afín, ¿cierto? La función afín sencillamente es una función que siempre pasa por el origen, importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Y donde, como hablábamos anteriormente, la pendiente se denomina m y es el grado de inclinación de nuestra función, ¿listo? En nuestra función afín, ¿cierto? Vamos a ver que si la pendiente es mayor a cero es creciente, como veíamos anteriormente, y decreciente si es m es menor a cero, ¿ok? Y se parece mucho a la función lineal que le hablábamos inicialmente, pero es que la diferencia es que la función lineal, ¿cierto? Va a tener otro término, ¿cierto? Que es el punto de corte con el eje Y, ¿listo? Generalmente la función lineal no pasa por el origen, ¿cierto? Al igual que la función afín es una línea recta, ¿listo? Y M también representa la pendiente y B representa el punto de corte con las ordenadas, ¿listo? Y pues idealmente se define que ese punto de corte es en Y es 0, B, ¿listo? Bueno, finalmente, como para ir terminando esta clase, y las rectas que nosotros vimos pueden clasificar de diferentes maneras, como por ejemplo rectas paralelas. Entonces nosotros podemos hablar de cuando dos rectas son paralelas. Nosotros decimos que dos rectas son paralelas siempre y cuando las pendientes de dichas rectas sean iguales. ¿Listo? Entonces definimos que son rectas paralelas. ¿Listo? Y des en cuenta, si analizamos por ejemplo esta recta, imagínense que esto es una recta y esta es otra recta. Des en cuenta que sus pendientes son las mismas. ¿Sí? Ambas crecen en la misma forma y en el mismo sentido. ¿Listo? Entonces se dicen que son iguales. Si las pendientes son iguales, se dice que son rectas paralelas. Mientras que dos rectas son perpendiculares cuando el producto de las pendientes me da -1. Es decir, que dos rectas son perpendiculares, en primer lugar, cuando me forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y además de eso, el producto de las dos pendientes me debe dar -1. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a mirar si hay alguna pregunta. Veo que no. Entonces, pues bien, veamos la última función que se llama función cuadrática. La función cuadrática tiene una forma muy clara que es ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Sabemos que es cuadrática porque el mayor grado de la variable independiente, ¿cierto? Que es x, es 2. ¿Listo? Ahora bien, tenemos que esta función cuadrática a, b y c son números reales, son coeficientes, ¿listo? Que como les decía, x representa la variable independiente y al momento de graficar esta función me da una parábola, ¿listo? Es decir, una función de esta manera, como la que se ve acá, ¿ok? Entonces, es importante resaltar que cuando tenemos una función cuadrática, el coeficiente a debe ser distinto de cero. ¿Listo? Entonces, fundamentales. Ahora bien, sí también es importante en términos de ese coeficiente a, que si a es un valor mayor a cero, mi parábola va a abrir hacia arriba. Es decir, va a tener una forma como la siguiente.
voy a borrar aquí esto. Listo, me regalan un segundo, por favor. Entonces, si yo tengo una función donde una función cuadrática donde a es mayor a 0, mi función debe abrir de esta forma, abre hacia arriba. Pero si a es menor a 0, mi función abre hacia abajo. ¿Listo? Entonces tener eso en cuenta. Bueno, Bx, esta parte de Bx es el término lineal y C es el término independiente. ¿Listo? Y recordar pues los desplazamientos. Si C es mayor a 0, pues se desplaza hacia arriba. Si es menor a 0, se desplaza hacia abajo. ¿Ok? Bueno. Ya hemos hablado de algunas características. Listo, esas variables, ustedes pueden observar aquí varias imágenes. Entonces miren cómo se mueven, cómo se abren nuestras funciones, ¿cierto? Si por ejemplo esta función y, miren que a es negativo porque es menos x cuadrado. Todo lo que acompaña a x es a y es menos 1 en este caso, por eso abre hacia abajo. ¿Listo? Ahora, importante, cuando usted tiene una función cuadrática y usted desea determinar los puntos de corte con los ejes, ¿cierto? O al menos con el eje X, ¿cierto? Usted puede utilizar, o hallar las raíces, como le suelen decir, usted puede utilizar la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática se denomina como b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Dese cuenta que lo único que está utilizando son los coeficientes que hacen parte de la función cuadrática. ¿Listo? Es decir, a, b o c. Bien. Bueno, listo, entonces ya. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Mientras tanto veo que no hay inquietudes, entonces por favor los invito a revisar este material. Lo voy a dejar va a quedar en conferencias, pero así mismo va a quedar el encuentro sincrónico del módulo 1. Listo, ahí va a haber un espacio que se llama encuentro sincrónico del módulo 1 y ustedes lo van a encontrar. Bueno, bien, viendo que no hay preguntas, los invito a participar en el foro. No olviden que cierra este lunes. Listo, cualquier inquietud pues me escriben por favor. Les deseo un excelente fin de semana y muchas gracias. Hasta luego.